hablar sobre el tema una iglesia imparable y vamos a estar estudiando Hechos capítulo 5, versículo 12 al 42. Parecen muchos versículos, pero no se preocupe, ahí nos va a salir el tiempo. Una iglesia imparable. No olvide el tema del cual veníamos hablando. No olvidemos que venimos del fuerte juicio de Dios sobre Ananías y Zafira. Ese juicio consistía en que ellos querían mostrar una falsa espiritualidad, recuerdan, a través de una ofrenda, y al final no estaban dando lo que estaban ofreciendo, sino que estaban aparentando, estaban haciendo una apariencia, mostrando una apariencia falsa delante de la congregación, mostrando algo falso, perdón. El texto nos dice muy duro que ambos murieron. Estuvimos discutiendo que eso no se ve prácticamente, quién sabe cuántos el Señor se ha llevado, pero no tan evidente y tan claro como en ese momento, pero que era necesario como para que la iglesia se acomodara y que desde el inicio no comenzara a desviarse. Entonces el Señor establece un juicio fuerte en ese momento y las personas les da temor. Vimos que la gente le dio temor de la congregación como de la comunidad. Bueno, este es nuestro contexto. Aunque parezca mentira y parezca que estamos hablando de otra cosa, este va a ser nuestro contexto. Ahora la iglesia va a experimentar un crecimiento asombroso. Sigue creciendo la iglesia, lo que va a desatar una ola de celos y persecución. Hablamos de que habían ataques hacia la iglesia, ataques externos y ataques internos. ¿Ok? ¿Lo recuerda? Tuvimos el primer ataque externo, que fue una persecución. Pero acá, en este capítulo, al inicio hay un ataque interno, que es la hipocresía de un par de hermanos ahí de la iglesia. Eso es un ataque interno. Ahora volvemos a un ataque externo. Y en el otro estudio que tengamos es interno de nuevo. ¿Ok? Entonces hay un ataque externo, otro interno, vuelve externo y vuelve interno. El enemigo ataca por todos lados y cuando no funciona por medio del exterior, va a atacar dentro de la misma congregación, va a tratar de meter cosas dentro de la misma congregación. Así que interesante que se lea usted el capítulo 6 y vamos, o los primeros versículos del capítulo 6, va a encontrar de en qué consiste este ataque. Ahora estamos bajo los resultados de que Dios, suena feo lo que voy a decir, pero Dios limpió la iglesia. Dios sacó lo que estaba malo dentro de la iglesia. Estas dos personas falsas ahí, el Señor limpió la congregación y cuando Dios limpia la congregación, esta se vuelve a levantar. Esta vuelve a crecer, esta continúa creciendo. No nos extraña, hermanos, y sin ánimo de juzgar, que en muchas ocasiones también el Señor limpia la iglesia en nuestro día. Tal vez no mata a nadie, pero tal vez se lleva a algunos. Tal vez tienen que salir algunos para que la iglesia florezca. Cuando una planta comienza a tener muchos frutos dañados o no da frutos y hojas malas, ¿qué hay que hacer? Hay que podarla, quitarle todo lo malo para que ella vuelva a agarrar fuerza y a dar fruto. Y el Señor, recuérdese que en las Escrituras nos muestra que el Señor es el Señor de la vid. Él es la vid verdadera. Y Él, Padre, poda los pámpanos, poda las ramas de su planta. Entonces el Señor se encarga de limpiar su iglesia y cada vez que Él la limpia, personas que no quieren cambiar, personas que no quieren arrepentirse, Él las limpia, entonces la iglesia florece. Quisiéramos que no limpie a nadie, ¿verdad? Que se queden y todo lo demás, pero a veces el corazón es tan duro que el Señor tiene que tomar otras medidas. Los temas que vamos a ver más o menos, temas centrales que vamos a ver, son la fe y la obediencia por encima de las autoridades humanas, el gozo y el sufrimiento por la causa de Cristo, el poder del Espíritu Santo como fuente de valentía y testimonio, y el crecimiento de la iglesia a pesar de la persecución.
Entonces el internet tampoco ayuda. Son los temitas que vamos a ver en este momento. ¿Ok? Entonces, aquí viene el resultado, para los que tienen hojas, el resultado del suceso de Ananías y Zafira. ¿Cómo resulta en la iglesia? Los versículos 12 nos dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hay dos cosas aquí: el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Dios los usa a los apóstoles. Y aquí se menciona en plural, o sea, estamos hablando de todos los apóstoles, de alguna manera u otra, Dios los estaba usando. Porque ahora va a enfatizar principalmente en uno de esos apóstoles. Pero también hay unidad sobre la iglesia. También tenemos unidad sobre ella. Vamos a ver, sí, perdón. Entonces, la iglesia se encuentra todos unánimes en el pórtico de Salomón. Se recuerda que eso lo habíamos visto en Hechos capítulo 2, que la iglesia se encontraba en unidad. La hipocresía de Ananías y Zafira estaba atacando la unidad. Y lo que vamos a ver en el capítulo 6, en la próxima lección, va a atacar la unidad de la iglesia. Porque lo primero que quiere dañar Satanás es la unidad de la iglesia. Ponernos a discutir cuando nos damos cuenta por cosas que son insignificantes, pero nos pone a discutir. Ese es su trabajo, ponernos a pelear entre nosotros para que nos desenfoquemos del verdadero trabajo que es allá afuera, que son las almas que tenemos que alcanzar. Entonces hay unidad y poder. Y en el versículo 13, ya habíamos visto algo de eso en el capítulo 2 y en el capítulo 4, que la gente los respeta a la comunidad. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, o sea, había gente que no se juntaba con ellos. Eso no significa que siempre vamos a alcanzar a todos. Hay gente que no quiere estar con nosotros y no va a estar con nosotros. No se juntaban con ellos, pero los respetaban esa congregación. Lo he dicho en otras ocasiones, qué bonito que, aunque tal vez los vecinos no vengan acá, respeten la iglesia que está aquí y respeten nuestras vidas y lo que hacemos. Que aunque tus vecinos o familiares no sean creyentes, te tomen respeto por la vida que has decidido llevar para Dios. Y eso es lo que estaba pasando acá. No todos se atrevían a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. El pueblo los respetaba. Y por eso que cuando los perseguían, tenían miedo los líderes religiosos del pueblo, porque el pueblo los defendía o podía defenderlos. Así que el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué más había según el verso 14? ¿Qué hubo? La iglesia seguía creciendo. Una característica de una iglesia saludable, alguien que hizo un estudio, creo que es un alemán si no me equivoco, hizo un estudio acerca de las iglesias que crecen sanamente. Él decía, no importa que sea un grupo pequeño, pero todo grupo debe ir creciendo, no puede ser igual que el año pasado, debe ir creciendo un poquito. La iglesia debe crecer, es una característica de una iglesia saludable. Nuestros hijos cuando están pequeños, ¿qué esperamos de ellos? Que crezcan. Bueno, algunos no mucho, ¿verdad? Pero llegan a un límite, llegan a una etapa. Entonces debe haber crecimiento. Si usted siembra una planta, ¿qué espera que ella? Que crezca y que dé fruto. Aunque nuestro objetivo no es tener un montón de personas, porque podemos tener un montón de personas, pero que no aman a Dios y que no quieren guardarse para Dios, y eso de nada sirve. La iglesia debe expandirse y debe crecer. Siempre debe crecer. Así que ellos crecían en número también. El número no es lo más en vida espiritual, pero una iglesia que tiene salud va a crecer. Va a crecer. Ahora, los que creían aumentaban en número. El verso 15 y el verso 16 nos dicen algo ahí muy extraño para nosotros, tal vez. Recuerden que estamos en el inicio de la iglesia y están los apóstoles con vida, y los apóstoles tienen acá el uso de dones
de sanidad y de milagros. Dice que la gente sacaba a los enfermos a las calles. Ponían las camas, no era que sacaban una cama como la de nosotros, ¿verdad? De estas cuadradas, no, eran tipo diferente, ¿verdad? Ponían las camas y los lechos afuera, por las calles, para que al pasar Pedro, a lo menos, me imagino que había un montón de gente, pasaba como con Jesús, cuando pasaba Jesús a un lugar, se aglomeraba la gente y no podían acercarse a él, para que por lo menos la sombra de Pedro cayera sobre la persona, porque no la podían tocar o no podían acercarse a Pedro. Esa es la razón, ¿verdad? Y pudieran ser sanados. Por supuesto, aquí tenemos el tema de la fe. Por supuesto, el Señor está usando esto para que la gente se convierta. Estos milagros tienen el propósito de que la gente creyeran en Jesús el resucitado, y entonces hacían estas cosas las personas. No estaba diciendo que Pedro lo hacía. Yo quiero que usted vea, lo compare con el verso 12. Pedro era el único que tenía dones de sanidad y de milagros. Todos los apóstoles. Pero Pedro era el líder. Por lo menos en esta etapa, porque vamos a ver que en otra etapa pasa la bandera a otro. Pedro en esta etapa lo pasaba Pedro por ser el líder. La gente hacía estas cosas. Sacaban las camas, sacaban sus lechos, sacaban a los enfermos para que si Pedro pasara por ahí, por lo menos la sombra cayera sobre ellos y fueran sanados. Hermanos, esto provocaba problemas para la religión oficial. Dice en el verso 16 que venían de todas las ciudades, de las ciudades vecinas. Venían hasta Jerusalén trayendo los enfermos y también personas endemoniadas, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora vamos a entender qué pasa después. Está ocurriendo de que Dios está haciendo un avivamiento sobre la iglesia está creciendo, pero también la está respaldando con señales y milagros para que la gente crea, para que la gente conozca de Dios y crea en el poder de Jesucristo. No es un show ni un espectáculo. No vemos Pedro promoviendo un show, sino que la gente se acercaba a él para ser sanada y para ser liberada. Ok, eso lo tenemos que tener bastante claro, porque también hoy en día existen sanadores. Y como prediqué el domingo, existe un versículo que también nos muestra que hay gente que echará fuera demonios, hablará en lenguas. No estoy diciendo que los que hablan en lenguas estén así, sino que dice que hay gente que hablará en lenguas, echará fuera demonios, sanará personas, ¿verdad? Y en el último día van a decir eso: Señor, en tu nombre hice todas estas cosas, en tu nombre. ¿Y qué le dice el Señor? Apartados de mí, hacedores, esto es muy interesante, hacedores de mal, nunca los conocí. Nunca tuvieron una relación conmigo, pero usaban el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús tiene poder. Sea de lo que digamos, si es falsedad o no, el nombre de Jesús tiene poder. Entonces Dios respalda su palabra, pero eso no significa que respalde al mensajero por su actitud o por lo que esté haciendo. Así que en este caso, ellos sí están bien con Dios. Ellos sí están guardándose para Dios, ellos son apóstoles del Señor, están haciendo su voluntad, están predicando y Dios está respaldando. ¿Se recuerda que en el capítulo anterior esa fue la petición? ¿Qué petición tuvieron? A ver quién se acuerda. Cuando estaban siendo amenazados por los religiosos, ¿qué pidieron ellos? Se reunieron y oraron y pidieron algo. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién estuvo por aquí? Que mientras que tú hagas ¿qué? Haz sanidades, prodigios, mientras extiendas tu mano, mientras nosotros predicamos, mientras nosotros hablamos. Y pidieron poder de nuevo para predicar la palabra. Los milagros y las señales
no las hacen las personas, las hace Dios en respuesta a la oración y respaldando su palabra en el momento que Él lo crea conveniente. Usted y yo oramos, Dios puede hacer el resto, puede hacer el milagro. Y eso era lo que ellos pidieron, y ahora están viendo los resultados, están viendo el respaldo de Dios, están viendo el crecimiento de la iglesia, están viendo el poder de Dios. Pero aquí podríamos dejar la historia, irnos para la casa, todo lindo, ¿verdad? Una iglesia poderosa, una iglesia llena de poder, una iglesia con milagros, señales y prodigios. Así empezó, pero todo no es color de rosa. Cuando estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, cuando usted está tratando de buscar más de Dios, probablemente vienen más problemas. Cuando usted quiere servirle a Dios, probablemente vendrán más situaciones y más circunstancias difíciles. Aquí hay un conflicto con las autoridades. Versos 17 al 18 nos muestra que son arrestados, principalmente por la secta de los saduceos. ¿Alguien se acuerda qué enseñaban los saduceos? Que no existía la resurrección, principalmente la resurrección. No creían en la resurrección de los muertos. Así que cuando ellos predicaban acerca de Jesucristo resucitado, eso era un choque para esta secta judía. Se llenaron de celos. Esto es muy importante que lo subraye. Lo que puede hacer cuando una persona está celosa, cuando una persona tiene celo de alguien, cuando una persona tiene envidia de alguien, pueden hacer muchas cosas malas. En este caso, ellos celaban que el pueblo los quería. Estas autoridades religiosas celaban que estaban enseñando y ellos no eran estudiosos. Ellos eran personas del vulgo, lo habíamos leído anteriormente. Ellos eran personas sencillas y estaban predicando y estaban hablando de la palabra de Dios, y eso les daba celos porque ellos habían invertido tiempo estudiando y preparándose. Pero ellos habían rechazado a Jesús y no tenían un corazón íntegro. Así que echaron mano de los apóstoles en el verso 18 y lo pusieron en una cárcel, los metieron ahí. Ahora pasaron de las amenazas a la acción, los metieron a la cárcel. Yo quiero que usted entienda eso, de que ellos están en la cárcel por hacer la voluntad de Dios. A veces por hacer la voluntad de Dios no significa que nos va a ir bien. Podemos ser perseguidos y pueden pasarnos cosas malas por hacer lo que Dios quiere. Y ellos estaban en la cárcel. Alguien podría decir, si están en la cárcel es porque algo malo hizo. Es muy tico, ¿verdad? Que si usted ve un policía llegar a la casa de alguien, ¿qué dice la gente? Yo lo he oído, uy, quién sabe en qué anda. ¿Verdad? Y yo con razón le di el carro que tiene. ¿Quién sabe? Somos terribles, ¿verdad? Comenzamos a pensar, tal vez una notificación, tal vez no es nada, tal vez un amigo que llegó, no sabemos. Una buena noticia, no creo. Pero si alguien cae en la cárcel, en nuestros países, de una vez, culpable. Nadie piensa que puede ser inocente. No, culpable, por algo está en la cárcel. Y eso es lo que le aplican a ellos, los arrestan por celos. Pero qué lindo el versículo 19, hermanos. Más, ese más es un pero. Pero, a pesar de lo mal que la están pasando, aparece un ángel del Señor y le abre las puertas de la cárcel en la noche y los saca. Ellos no se iban a escapar, pero el ángel del Señor sí tiene la autoridad para romper las reglas y les abre. Váyanse, salgan de aquí. Este ángel del Señor les abre las puertas para que ellos salgan. Si Satanás no cierra las puertas, Dios envía a su ángel y las abre por nosotros. No hay puerta que Satanás pueda cerrar. La puerta que Dios abre, nadie la cierra. Y aunque nos encierren en algo, aunque usted se sienta como en una cárcel, si el Señor nos visita, si el Señor envía a su ángel, Él nos da libertad. Y Él envió su ángel y los abrió. Esto significa
simbólicamente de que la palabra de Dios no puede estar presa. Eso tiene un simbolismo simbólico. No puedes encerrar la palabra de Dios, porque Él abre las puertas para que sea predicado. ¿Cuánta persecución ha habido en la historia de la iglesia? ¿Cuánta? Ya hubiéramos desaparecido hace años, o hace 1000 años, o hace más tiempo, hace 2000 años. La iglesia fue perseguida por imperios, con toda la fuerza. La iglesia ha sido perseguida por gobiernos. La iglesia siempre ha sido perseguida. Damos gracias a Dios la libertad que tenemos, hermanos, para poder reunirnos acá. Pero como ha oído, hay lugares donde no tienen esta bendición. Hay lugares donde no hay una Biblia. Hay lugares donde no se puede hablar de Dios abiertamente. La iglesia no ha desaparecido porque la iglesia es de Dios. Un grupo político hubiera desaparecido, un grupo étnico, hay etnias que han desaparecido cuando son perseguidas, pero la iglesia sigue en pie. Hermanos, si a usted lo sacan de la puerta de la cárcel, por haber hecho algo que usted lógicamente hace o no hace, no vuelve a hacer lo que cometió, ¿verdad? Para que no le pase nada, para que no lo vuelvan a meter. Y bueno, aquí el asunto es que el ángel del Señor lo saca y les dice que vayan a predicar al pueblo. Vayan y anuncien las palabras de esta vida. Acababan de meterlos presos. El ángel los suelta y les dice, vayan y prediquen. Si ellos hubieran sido cobardes, dicen, no, porque nos van a volver a meter presos. ¿Para qué nos sacaste? Si nos van a volver a meter preso. Esto implica que la importancia de la iglesia, hermanos, es la predicación. ¿Y por qué estamos estudiando Hechos? Porque tenemos que volver a estos principios. ¿Por qué hablamos de grupos de células? Porque tenemos que volver a la calle y anunciar a Jesucristo, o a las casas. También no vamos a la calle, pero a las casas. ¿Por qué estamos pensando en estos proyectos? Porque la iglesia no solamente es para estar en cuatro paredes. Venimos aquí para hablar de estrategias, hermanos, para alimentarnos, para fortalecernos, pero el trabajo está afuera. El trabajo está con tus amigos, con tus vecinos, con los familiares, con los que están alrededor. Nos armamos de valor y nos animamos cuando nos congregamos, adoramos a Dios, pero eso no es toda la vida cristiana. Es una parte. La otra parte es ir a anunciar el evangelio. Ellos se congregaban y anunciaban, hacían las dos cosas. Ahora la iglesia, no digo esta, en forma general, nos acostumbramos nada más a congregarnos y a recibir, pero no dar nada a nadie. Y verso 20, y puestos en pie en el templo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas estas palabras de esta vida. Oiga, y en la mañana, ¿a dónde fueron ellos? Al templo. Significa que obedecieron. Ellos eran obedientes. Aquí entre nos, cuénteme. Dios le ha dicho a usted, le ha hablado que le presente el evangelio a alguien. Le ha inquietado. Y cuénteme más. ¿Alguna vez usted se ha hecho el loco y no le ha hecho caso a esa voz? El Señor le inquieta, háblale, o invita al vecino, invita a fulano, y ay, qué pereza, van a decir que soy pandereta y quién sabe qué, y lo dejamos ahí. Pero esta gente, hermanos, a nosotros, ¿qué nos pueden hacer? Un rechazo. Que te digan pandereta, ay, me dieron pandereta. ¿Qué te afecta eso? Que te digan aleluya, que te digan loco. ¿Qué te afecta eso? Apañacocos, ¿verdad? Tanta cosa que nos inventan. Y el primer insulto era cristianos. Este fue el primer insulto, cristos pequeños. Pero ellos no dejaron de predicar. Si no te acepta, vas a otra persona. Y seguimos hablando del Señor. Ellos fueron enviados a predicar nuevamente. Y del verso 22 al verso 24, amados, los alguaciles los estaban buscando.
¿Cómo reaccionan los alguaciles? Hermanos, ellos entran y los buscan y no encuentran a nadie y todo está cerrado con llave. ¿Cómo salieron estos? Dieron aviso, dice el verso 22. Y dice el 23 que encontraron la cárcel cerrada. O sea, no la forzaron, estaba cerrada. Y con los guardias en pie afuera. O sea, los guardias no vieron nada. O se durmieron o hubo una visión y ellos no vieron nada. Ellos salieron con el ángel y los guardias ni cuenta se dieron. Eso es un milagro. Ahora, ¿para qué ocurre esto? ¿Y para qué no nos cuenta el texto? Usted no sabe, usted y yo, si alguno de esos guardias se convirtió. Usted no sabe si a ellos le quedó esta imagen que pasó aquí y alguno de ellos, ese evento era para que ellos supieran del poder de Dios. Estoy seguro que esto Dios lo hizo de esa manera para testimonio de las personas que estaban ahí, para que vieran que fue un milagro, porque Él pudo haber hecho algo más estruendoso, como lo ha hecho en otras ocasiones, que se rompieran las cadenas, que se abriera la puerta, algo así maravilloso. Pero no lo hizo así. Les abrió y estos ni cuenta se dieron. No sé si se durmieron o no vieron nada. Eran como fantasmas, no vieron nada y ellos pudieron salir. Aquí ocurrió un milagro. Los buscaron. Dice, a nadie hallamos dentro. Y cuando oye esto, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, verso 24, y los principales sacerdotes estaban preocupados porque no sabían cómo iba a parar eso. ¿Cuál era el miedo? El pueblo. Que el pueblo siguiera oyéndolos. Que ellos hubiesen escapado y hicieran alguna revuelta. Ese era el temor. ¿A dónde los encontraron al día siguiente, hermanos? En el templo, predicando como si nada. Ellos eran como perder un gato, ¿verdad? En los tiempos que la gente perdía a los pobres gatos. Me acuerdo de mi mamá que una vez me mandó a mí a perder un gato. Qué barbaridad. Era un gato, pero nadie tenía gatos en ese tiempo. Los que llegaban a la casa. Y no sé, había que perder ese gato, me acuerdo, lo poquito que me acuerdo, era muy niño, que lo llevé en una bolsa, me dolió, pobre gatito, meterlo en la bolsita y llevarme, lo llevé lejos, oiga, lejos, ¿verdad? Suelto al gato ahí en el monte, llego a la casa, yo todo cansado y el gato estaba ahí. Ya él había llegado, había agarrado uso, ya él había llegado hace rato. Yo creo que al final no lo dejamos. O sea, eso pasaba con los discípulos, por más que los perseguían, por más que los atacaban, por más que les hacían daño para que les va a dar miedo y ya no van a dejar de predicar, allá lo encontraban predicando. Y cuando ya los matan más adelante, más se reproducen. Y de ahí viene un dicho misionero. Son misioneros que están por ahí, trabajan en el grupo de misiones. Para todos, la sangre de los mártires es semilla del evangelio. Donde más se exterminaban a los cristianos, aparecían más, porque es algo sobrenatural, porque es Dios el que cuida su iglesia. Así que ellos los encuentran enseñando y los traen sin violencia, ¿verdad? Bien hipócritas. Vengan, vamos a conversar. Los llevan sin violencia ante las autoridades. En el versículo 26 lo lleva el jefe de la guardia con los alguaciles y los traen sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, el pueblo amaba a esta gente. ¿Qué nivel? El pueblo los respetaba y si veían algo raro, el pueblo se les lanzaba. Imagínense una iglesia así, que el pueblo nos proteja. Pero no, hombre, cierren eso, esa bulla, quiten esa gente. A veces el testimonio no es culpa de nosotros, general, es malo, y entonces lo que quieren es exterminar la iglesia de la comunidad. Una vez en estos días encontré una red social
y me llamó la atención y me metí a ver la discusión que había. Ahí estaban peleando ahí. Ponía a alguien, yo creo que fue aquí en Heredia, en Costa Rica. No creo que sea un vecino nuestro. Entonces decía la persona, qué barbaridad, los evangélicos haciendo cultos en las mañanas, cuando yo tengo que dormir y descansar y toda la cosa. Me llamaba la atención, entonces comencé a leer ahí y hay gente que la atacó, ¿verdad? A la señora, diciéndole, pero ellos qué mal le están haciendo. Tienes razón también, qué mal le están haciendo. Sí, pero yo trabajo y todo lo demás y todo eso. Pero parece que ella oía el culto ahí, ¿verdad? O sea, la bulla era muy grande y el tiempo de música era mucho. Entonces yo me puse a pensar, me pongo a pensar también en esta persona que está enferma o que tiene una situación, ¿qué testimonio sería para ella eso? ¿Verdad? Entonces, también por eso se toman estas medidas, ¿no? Cerrar, condicionar, que el ruido no salga lo mayor posible, y a veces hay personas que no les gusta que les controlen los volúmenes, pero también hay gente alrededor. También hay gente que pueden tener a alguien enfermo. Y eso también es testimonio. En este tiempo no tenían instrumentos. Entonces era mínimo. Cuando se reunían en una casa era mínimo tal vez el ruido. A veces también hay que ponerse en el zapato de las personas, de la comunidad. Pero lo interesante es que la comunidad los amaba, los quería. Y por eso es que los traen sin violencia. El verso 27, si usted ve el título de acá, es la obediencia a Dios como prioridad, ¿verdad? ¿A quiénes obedecieron los discípulos? A ellos ya se les había dado una orden, una autoridad religiosa, pero ellos también eran autoridad civil. Y les ordenaron que no predicaran en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Y acaba de responder algo parecido a lo que respondió Pedro en aquel momento. Dice, pero nosotros no le dijimos que no predicaran en ese nombre. Verso 27. No les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Y ahora llenaron a Jerusalén de su doctrina. O sea, el evangelio había crecido, que Jerusalén hablaba de la resurrección de Jesucristo. Y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, me están haciendo culpables de haberlo matado. Esos eran los dos puntos. Le dijimos que no predicaran. Pero vea el que era cobarde. Vuelvo a repetirlo, igual que la vez pasada. Pedro era cobarde. Siguió a Jesús en el momento de la crucifixión de lejos. Y lo negó 3 veces. Pero Pedro, desde que recibe el Espíritu Santo, no es la misma persona. Después de que el Señor se le aparece, por ahí en los últimos capítulos de Juan, y lo confronta y le dice, pastorea mis ovejas, Pedro no es la misma persona. Y aquí vemos un Pedro valiente, que le responde a las autoridades. Respondiendo Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, ustedes son nuestra autoridad, pero nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es un principio bíblico, subráyelo, que ojalá nunca lo tengamos que usar aquí en Costa Rica, pero que algunos hermanos en otros países han tenido que aplicarlo. Cuando le dicen no prediquen, cuando le dicen no pueden reunirse, cuando le dicen no pueden usar una Biblia, y ellos se siguen reuniendo, y ellos siguen predicando, y ellos siguen hablando de Cristo. Estas personas están obedeciendo a la autoridad mayor, que es la autoridad de Dios. Cuando nos toca decidir a quién vamos a obedecer, la Biblia dice que debemos respetar a nuestras autoridades. Lo dice Romanos, lo dicen otros pasajes, que respetemos a nuestras autoridades superiores, que nos sometamos en todo, pero esta es una excepción. Cuando habla también en Efesios de la sujeción de los hijos hacia los padres, también lo menciona, y también de la relación de pareja, siempre menciona, someteos en el Señor. Ya que hay un límite, no me puedo someter a cosas malas o incorrectas.
Hay un límite. Y aquí llegaron a su límite. Si un gobierno nos pide no predicar, la iglesia tiene que decidir obedecer a Dios. Si un gobierno nos dice que ya no podemos hablar de Cristo, la iglesia debe obedecer a Jesús. Y de una manera, aquí no tendríamos probablemente una persecución, a menos un cambio de gobierno drástico, directa. Pero sí hay maneras de regular a estados que se vuelven laicos. A eso se les impide hablar en los parques, a eso ya se les impide entregar un tratado, a eso se les impide, se les va cortando hasta que usted nada más puede vivir su religión en las cuatro paredes. No puede hablarle a nadie para no lastimar a nadie. Y eso se da en algunos países. En Europa, en algunos países de Europa. Y hay lugares donde quieren traer estas ideas para nuestros países. ¿Cuál es el objetivo? No nos metemos con la iglesia, pero una iglesia que no predica, ¿qué va a pasar? Desaparece. En algún momento nos vamos a morir y no hay más generaciones, y en algún momento desaparecen y se reduce esa congregación. Es la idea de algunos. Y algunos atacan a la iglesia de forma abierta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ellos responden que es más importante ahí. Hay 3 puntos. Mira, Pedro era como algunos de ustedes, ¿verdad? Que aprovechaban una conversación y por ahí le metían el evangelio a la gente. Entonces él aprovechó que está delante de ellos y tengo unos minutos, y en unos minutos le voy a dar un mensajito. Ya que yo le titulo el resumen del evangelio, o un mini mensaje de Pedro. Verso 30 al verso 32. Ahí usted encuentra el mini mensaje. Ahorita lo voy a proyectar como en 3 partes. Del 30 al 32 hay un mini mensaje. Hay 3 puntos. 3 puntos en eso. 3 cositas que dijo Pedro. A ver si la detecta. Voy a leer el versículo y ustedes me van a ayudar. En el versículo 31, en el versículo 31 hay otro y en el 32 hay otro. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. ¿De qué está hablando él ahí? De la resurrección de Cristo. Primer punto. Segundo punto, ya ahí tienen una prédica. A este Dios Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Cuál es el segundo tema ahí? La salvación y el arrepentimiento de los pecados, ¿verdad? Antes que lo callen, Pedro está lanzando su prédica y pone un segundo punto como una promesa, un tercer punto. Y esto es muy interesante. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Otra traducción dice que ha dado como garantía, a mí me llama la atención, como garantía, que habla Efesios de las arras del Espíritu, que son garantía a los que le obedecen. ¿Cuál es el otro tema aquí? La promesa del Espíritu Santo para aquel que cree en Jesús, que Él viene a vivir a nuestro corazón. 3 puntos. Pedro enseñándole a religiosos, a teólogos, lo básico de la salvación. Repasamos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este versículo, si ustedes lo que subraya, la Biblia y demás, este versículo es un versículo importante. No decir que es el principal. Este versículo sería el versículo principal. Los 3 puntos aquí también se los presento. Algo puede ver, están en negrito. Jesús fue resucitado. Y el segundo es el Salvador para dar arrepentimiento, perdón de los pecados. Y el tercero, el Espíritu Santo, que es dado como
garantía. Es dado a aquellos que le obedecen. 3 puntos. Jesús resucitó, es el Salvador por el cual hay que arrepentirse, y al hacer esto nos da el Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación, como factura, como recibo, como arras, Efesios, garantía de nuestra salvación. Es aquí donde no puedo creer que el Espíritu Santo se vaya y venga de una persona creyente, porque Él es mi garantía, soy salvo. Cuando usted compra algo, usted compra una casa y le tienen que dar el título de propiedad, su garantía de que eso es suyo. El Espíritu Santo, como lo estudiamos en Romanos, es la garantía de nuestra salvación. La garantía. Ninguno que no tenga el Espíritu Santo de Dios es hijo de Dios. Así de sencillo. ¿Lo tengo o no lo tengo? No es que se fue y volvió y no. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí sucedía eso. Pero bajo la sangre de Jesucristo, ahora Él es un regalo permanente en nosotros. Es diferente. Esa es la ventaja del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Bajo la sangre de Cristo. Seguimos, hermanos. Los veo tristes. El Concilio y Gamaliel. En el verso 33 se nos dice que querían hacer, ¿qué querían hacer ellos? Los del concilio. En el concilio habían sacerdotes, habían personas que eran de los saduceos, de la secta de los saduceos y la secta de los fariseos y escribas, que ellos, escribían las escrituras, hacían copias. En eso se componían el Sanedrín o este concilio. Y ahí ellos se enojaron por lo que Pedro dijo, se enfurecieron y querían matarlo. Vea qué tan llenos del diablo estaban. Se enfurecieron y querían matarlos. Ya lo habían hecho con Jesús, ¿no? Pero fueron salvados por la campana en el versículo 34. Cuando ellos querían ya mandarlos a matar, se levanta un fariseo muy importante. Este fariseo era un doctor, un estudioso de la ley, se llamaba Gamaliel. Y aquí se menciona porque Gamaliel fue también instructor del apóstol Pablo cuando era fariseo. Fue el maestro del apóstol Pablo. Era un teólogo de los judíos, era un estudioso. Y hermanos, Dios usa a cualquiera cuando Él lo necesita. Y Gamaliel está viendo que los van a matar y se le prende el bombillo. Yo estoy seguro que fue de parte de Dios, aunque él no lo sabía. Era una persona respetada por el pueblo. Nunca sabemos si se salvó, si no, si se convirtió o no. Mandó que lo sacaran afuera. Saquen a los apóstoles un momentito y hablemos. Y les dice en el verso 35, les da una idea. Varones israelitas, él habló con sabiduría aquí. Miren por ustedes mismos lo que van a hacer. Tengan cuidado con lo que van a hacer a estos hombres. Porque antes de estos días se había levantado Teudas diciendo que era alguien. Y reunió un gran número, como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo. Interesante. En los días del censo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él. Y todos los que obedecieron le fueron dispersados. O sea, se han levantado otros diciendo que eran Mesías y perecieron. ¿Ok? O sea, no hay que hacer mucho alboroto. Deje que esto corra solo. El tiempo dirá. Es lo que le está diciendo a ellos. ¿Verdad? Y ahora os digo, apártense de estos hombres. O sea, déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Interesante. No crea que hay sabios nada más en la iglesia. Se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ustedes están luchando contra Dios mismo. Dejen los queditos y si no son nadie, ellos mismos van a desvanecerse.
Pero si son de Dios, no vamos a poder contra ellos. No pudieron exterminar al cristianismo porque venía de parte de Dios. A veces estos religiosos decían cosas de parte de Dios sin darse cuenta. Pero si era Caifás el que, estoy muy seguro, que había profetizado, es necesario que un hombre muera para que se salve todo el pueblo. Hablaba de crucificarlo para que el imperio romano no viniera a destruirlo, pero estaba profetizando, dice el texto, porque estaba diciendo una verdad. Era necesario que un hombre muriera en vez de todo el pueblo. Salvación. Y a veces este hombre puede ser que no se dio cuenta que Dios lo estaba usando para salvarle la vida a los apóstoles. Dios puede usar, hermanos, a los ateos. Dios puede usar al gobierno. Dios puede usar a quien Él quiera para proteger su iglesia. Si nos quiere liberar de algo, Él lo va a hacer. Y lo iluminó. Y ese fue el consejo que dio Gamaliel. Ahora, ¿cuál fue la resolución? La resolución fue que convinieron con Gamaliel. Haga el verso 40, un solo versículo. ¿Qué resolvieron? ¿Qué decidió el consejo y qué hicieron? ¿Quién me dice? Dos. Ok, primero le hicieron caso a Gamaliel. O sea, convinieron con Gamaliel. Bueno, Gamaliel, vamos a hacerte caso. Tienes razón. Después, lo que dijo nuestra hermana, los azotaron, hermanos. Y azote, no es que dieron ahí, mi chiquito, no, le dieron, pero con ganas. Los azotaron. Los azotaron. ¿Quién después de ser azotado va a querer predicar? Mire, ¿cómo somos nosotros? Pasa un problemita, ya estamos desanimados. Los azotaron, seguían como el gato, predicando el evangelio. Les dieron una. Hermanos, soportemos, seamos más fuertes, aguantemos un poco más. Cada uno tiene un nivel distinto para tolerar pruebas. Pero cuando yo veo a estos hombres que dieron la vida por Jesucristo y me recuerdo de lo que me estoy quejando yo, da tristeza quejarse y ya estas personas dieron todo por la obra del Señor. Así que los azotaron, hermanos, verso 40, les intimaron, o sea, les hablaron con fuerza para que les dieran miedo, para que no hablasen en el nombre de Jesús y los ponen en libertad. Los pusieron en libertad gracias por Gamaliel y por el pueblo y por supuesto por Dios. La reacción del concilio era matarlos y la de Gamaliel era dejarlos. ¿Y cuál fue el resultado para la iglesia? Versos finales. El resultado fue que ellos salieron de la presencia del concilio llorando, hermanos, quejándose, ay, ay, ay. Un doctor, una pomada canaria, Repolito, nada de eso. Sí, por decir algo, es para ver si está despierto. De aceite pudiera ser. Ellos salieron gozosos. Oiga, la reacción fue contraria. La reacción era para que ellos se intimaran y salieran llorando y dijeran que ya no nos vamos a reunir más, váyanse. No, ellos se sintieron gozosos por haberse tenido por dignos de padecer como el Señor Jesucristo. Jesús dio la vida por ellos, por nosotros. Para ellos, eso fue qué oportunidad de sufrir por Jesucristo. Qué oportunidad de sufrir por la obra. Qué mente distinta.
Mientras que acá en Occidente oramos para reprender al diablo por el sufrimiento, oramos para rechazar cualquier prueba y cualquier situación difícil que estemos pasando. Estos se sentían gozosos por ser dignos de sufrir por la causa. Eran personas maduras. No dijeron, ya no vamos a congregarnos, ya no vuelvo a esa iglesia, me hicieron esto, me hicieron los otros. No, eran personas maduras. Qué bueno. Estamos sufriendo, pero estamos sufriendo por la obra del Señor. Yo me lo digo a mí mismo también. Cuando nos toca sufrir por la obra del Señor, gloria a Dios. No quiere decir eso, pero al final hay que entender que a Jesucristo lo trataron más mal. Y como le dijo a sus discípulos, si de mí hablaron y me persiguieron y me van a hacer todo lo que van a hacer, ¿qué de ustedes? Qué ánimo, ¿eh? Y el 52, hermanos, que es parte del mismo punto, del resultado. 42, sí. Todos los días en el templo y de casa en casa, ¿verdad? Muchos no pueden reunirse en un solo lugar, tienen que ir a las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. De casa en casa. No cesaban. Con esa apaleada era para que ya dejaran de predicar. Pero ellos no pararon. Mire, que cuando el enemigo te ataque, no diga, lo logré. Logré que no volviera a congregarse. Logré que dejara los ministerios. Logré que ande desanimado. Logré que se fuera para el mundo. Que diga, ¿qué hago? No puedo con este. Donde más le tiro, más busca de Dios y más sirve a Dios. Y eso debe ser así. Recuerde que buscaba a Job también para hacerle daño. Concluyo. Perseveremos con gozo y obediencia y seamos testigos firmes de Jesucristo como la iglesia primitiva, llenos del Espíritu Santo. Son preguntas para que usted se responda solo. ¿Cómo puedes aplicar la perseverancia de los apóstoles en tu vida diaria? ¿Cómo puedes ser tú una persona más perseverante? El Señor le traiga ahí a memoria. ¿Cómo yo puedo ser más perseverante? ¿Qué significa para usted obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Te ha dicho Dios algo que debes de hacer y no lo has hecho? ¿Por miedo, por temor? ¿A alguno de los que está aquí le ha tocado sufrir por la causa de Cristo de alguna manera? ¿Alguien te ha dejado de hablar? ¿Alguien ya no te considera su familia? ¿Alguien se ha alejado de ti? ¿Has perdido alguna amistad por causa de ser creyente? Algunos vivimos eso, yo lo viví. Pero lo que Dios nos da vale la pena, más que lo que perdamos en esta tierra. ¿En qué área de tu vida necesitas experimentar el gozo en medio del sufrimiento? ¿Hay algo que sepas que te está sucediendo por estar buscando de Dios? Entonces debes gozarte. Significa que el enemigo le molesta eso. Significa que voy por buen camino. Significa que estoy haciendo algo bueno para su obra y por eso se levanta. Entonces, ¿qué debo seguir haciendo? Debo perseverar. ¿Estás siendo valiente al testificar de Jesucristo a otros? ¿O estás ahí con un problema de miedo y de temor para hablarles a otros de Jesucristo? Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias en esta noche, porque nos permites estudiar acerca de la iglesia naciente o la iglesia primitiva o la primera iglesia. Y podemos ver cómo estas personas cambiaron de ser personas cobardes, fueron transformados en hombres y mujeres valientes.
Mi Dios, y esto me da fe y esperanza que nosotros, aunque somos imperfectos, bajo el poder de tu Espíritu Santo podemos ser transformados por ti. Podemos ser valientes. Podemos predicar a otros de Jesucristo. Podemos dar testimonio y podemos obedecerte. Tú nos has dado a toda la iglesia una misión. No todos acá somos predicadores, estoy de acuerdo. Ni todos acá seremos evangelistas, estoy de acuerdo. Pero de alguna manera todos podemos cumplir con la misión que Dios nos ha dado de ir y hacer discípulos. Danos la sabiduría para apoyar la misión que nos has dado de alguna manera u otra. Apoyar a los que viajan, los misioneros transculturales, como los que hemos tenido por acá. Apoyar los intentos de la iglesia de hacer discipulados y de hacer células. Invitar personas a estos lugares donde se van a abrir. Nosotros mismos hablarles a otros de Cristo. Y si nos toca sufrir por eso, nos toca un rechazo, nos toca que nos alejen, sufrirlo con gozo, sabiendo que la recompensa en ti es más grande. Te damos gracias por el crecimiento que nos has dado como iglesia, pero ayúdanos a seguir creciendo por medio del discipulado, por medio de la evangelización, al ganar personas para ti. Úsanos de distintas maneras para poder cumplir este propósito. Gracias te doy en esta noche y pido una bendición especial para cada hermano al salir de este lugar. Que tu gracia y tu misericordia les sostenga. Señor, y oro también por las actividades que tengamos este fin de semana, para que tú te glorifiques en ellas, tanto de la iglesia como de nuestra vida personal. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga a todos. Muy buenas noches. Prohibido no saludarse, hermanos.